cuando pensamos las ponencias y las exposiciones. Una es una cuestión de capacitación y la segunda es un tema de reflexión. La capacitación sola, sin la posibilidad de pensarnos, reflectir y volver sobre nosotros, de pensarnos, termina siendo como un disco rígido de la compu, lleno de información que no nos forma, nos modifica la reflexión. Y para eso hemos invitado al licenciado Gabriel Pezón, que gentilmente ha accedido. El licenciado Pezón es licenciado en psicología y trabaja con colaboración directa con el doctor Roberto Almada, que es autor de un libro que muchos de ustedes deben haber leído, que se llama El cansancio de los buenos, y que tiene que ver con el burnout, que quiere decir, en inglés, el desgaste. Eso que nos pasa a todos, pasados unos años de ejercicio profesional, a quienes trabajamos con personas. Posiblemente no les pasa a los que producen latas de cosas o los que venden cosas, pero sí nos pasa a los que tratamos con gente, con personas, docentes, agentes de salud, médicos, enfermeros, todas las personas que atienden personas con necesidades, a los sacerdotes y a los religiosos. El doctor Roberto Almada es un psiquiatra del movimiento focolar. Gabriel también pertenece al movimiento de los focolares, de modo que esta mirada del burnout está descrita en la psiquiatría. Esta mirada que vamos a hacer está centrada en las personas y también en esta mirada espiritual de nuestra vocación, de nuestro ser e integralmente. Así que le damos la bienvenida. Además, él es docente en el secundario, en el área universitaria, sabe de qué hablamos cuando hablamos de escuela, de aula y de alumnos. Así que todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Bien? Les agradezco nuevamente esta posibilidad. La verdad que para mí es un gustazo compartir, primero ante que nada, con colegas de la educación, ¿sí? Y después dar este aporte, espero que se convierta en un aporte verdaderamente fecundo para ustedes. Quizá a algunos les llame la atención un poco el título, ¿sí? El cansancio de los buenos. Bueno, en realidad, como bien nos explicó Alejandra, proviene de un libro escrito por el doctor Roberto Almada, con el cual tuve la posibilidad de compartir trabajo durante estos últimos años, de Editorial Ciudad Nueva, que tenía esta inquietud, ¿sí? Preocuparse por los buenos, pero no los buenos únicamente como una categoría moral, ¿sí? No como una categoría romántica o idealista, sino los buenos como una categoría de salud, ¿sí? Lo bueno o el bien como una categoría también de salud. Ustedes saben que bueno, bondad, provienen de la misma raíz que las palabras abono, bonificación. Es decir, el bueno es un factor de fertilidad, es un factor de fecundidad, ¿sí? Es un factor de transformación en el ambiente laboral, ¿sí? Pero hoy nuestra invitación, más que pensar en la persona buena, es animarnos a pensar en la docencia como una actividad buena. Sabemos que hay un montón de metáforas, de descripciones, de valoraciones que podemos encontrar hoy en día acerca de la docencia, de lo que se espera del docente, de lo que se espera de la escuela. Bueno, tomemos una de ellas, que es la docencia como una función de bondad, ¿sí? Así como el bueno es un factor de fertilidad en el ambiente laboral, la docencia un factor de fertilidad en la sociedad, ¿sí? Por eso el título de este momento, el cansancio de los buenos, referido a los docentes, ¿sí? ¿Y por qué cansancio? ¿Por qué relacionamos cansancio con docencia? Bueno, quizás puede ser porque a veces vamos a estar más alejados de esta imagen del docente alegre, siempre dispuesto, ¿sí? El que recibe, el que está pleno con su profesión, y cada vez por ahí nos acercamos más a esta imagen, ¿sí? De Noelia.
Bien, son dos imágenes culturales que no son arbitrarias, ¿sí? Cada una responde a un momento de la historia distinto, ¿sí? Ustedes sabrán que a partir de la década del 90 comienzan a llegar nuevos aires en cuanto a enfoques pedagógicos, y estos enfoques pedagógicos nuevos, novedosos, que traen verdaderamente un aporte a la educación, empiezan a traducirse en cambios en el sistema educativo, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? No necesariamente esos cambios en el sistema educativo se han transmitido en la formación docente, con lo cual se ha generado una suerte de desproporción. Por un lado encontramos a la formación académica, metodológica, didáctica del docente, y por otro lado estas expectativas que generaban estos cambios del sistema educativo, el docente no las vivía como expectativa, la vivía como una exigencia, como una demanda. El peso de la demanda era mayor al de la formación, generando una desproporción que se traduce muchas veces en un sentimiento de inadecuación, ¿sí? Algo que es una regla general en la psicología laboral, para todos los trabajos en general, es que cuando el trabajador percibe que pierde el control sobre su trabajo, el poder sobre su trabajo, aumenta el malestar, ¿sí? Pasa lo mismo. La formación docente quizás no va a la par, ¿sí?, de las expectativas que se esperan de la docencia, con lo cual esta desproporción hace que las expectativas sean medidas como exigencias, como demandas, y se genere este sentimiento de decir, ¿realmente estoy en el lugar que tengo que estar? ¿Realmente la docencia es lo mío? ¿Sí? O como escuchamos unos colegas míos de 10, 15 años de antigüedad diciendo, este sistema, yo ya no tengo lugar en este sistema. ¿Sí? No tengo lugar en este sistema. ¿Sí? Otro factor, aparte de este que es más bien ambiental y cultural, es que de por sí la docencia, al ser una actividad de servicio hacia otro, estar destinado a otro, como toda actividad de servicio, de por sí conlleva la posibilidad del desgaste. ¿Sí? No hay que caer tampoco en la idealización de decir, bueno, si yo soy docente y estoy feliz con mi trabajo, no me voy a cansar. No. ¿Sí? Nos vamos a desgastar, porque es una actividad de desgaste. Lo que quizás hace esta situación ambiental, cultural, institucional es acentuar ese desgaste, hacerlo justamente más intenso, ¿sí? Y que existan expresiones que se denominan malestar docente. Dentro de esas expresiones vamos a tomar esta, que es la del síndrome del quemado. Burnout, como bien decía Alejandra, esta terminología inglesa, en realidad literalmente traducida significa quemado. Síndrome del quemado. Nos podemos preguntar, como el señor que está acostado sobre el sector de la pantalla, ¿qué es el síndrome del quemado? ¿Sí? El síndrome del quemado es una terminología utilizada a partir de la década del 70, año 74 más precisamente, por un psicólogo norteamericano de origen alemán, Herbert Freudenberger, quien tenía experiencia en instituciones que atendían a personas que se estaban rehabilitando de adicciones. Ya de por sí el término quemado, incluso nosotros lo utilizamos, ¿sí?, se utilizaba para referirse al daño cerebral que generaban esas adicciones en estas personas, ¿sí? Pero él lo aplicó como metáfora para describir el estado en que quedaban los trabajadores de esa institución, ¿sí? Él decía, hay trabajadores, tanto profesionales como voluntarios, que ingresan con todas las pilas, con todo el entusiasmo, con todas las ilusiones, pero con el tiempo se van apagando, ¿sí?, hasta encontrarse completamente quemados, ¿sí? La imagen del quemado, como esta, la del fósforo, que no se puede volver a utilizar. Un fósforo que ya fue utilizado, que está quemado, no sirve para nada. Pero también el término burnout, en la lengua inglesa, refiere a un concepto de la aeronáutica, ¿sí? Y son esos cohetes de combustible que permiten a la aeronave despegar e impulsarse hacia el espacio, ¿sí?, salir de la atmósfera. Y una vez que salen de la atmósfera y la nave agarra autonomía, son desechados, vacíos, inútiles, quedan errantes en el espacio sideral, convirtiéndose en basura espacial, ¿sí? Queda como basura, ¿sí?, como basura sideral. Fíjense que el burnout ya de por sí es una metáfora bastante negativa, bastante oscura, bastante fatalista. Primero, algo que no se puede recuperar.
un estado de inutilidad, un estado de vacío, un estado de quedar errante en el espacio sideral sin ningún destino fijo, ¿sí? Desorientado por completo. Con el doctor Roberto Almada consideramos que, bueno, si bien fue la terminología utilizada para describir este síndrome, quizá no refleja del todo el pronóstico respecto a esta vivencia. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Porque cabe aclarar que el síndrome del burnout o síndrome del quemado no es una patología, no es una enfermedad, ¿sí? Es una vivencia de malestar. Si se prolonga, puede llevar a la enfermedad, pero en sí mismo no es una enfermedad. Con lo cual el pronóstico, mediante los medios suficientes, puede resultar favorable y esperanzador. Por eso, otra manera de traducirlo en la literatura científica y académica es del desaliento profesional. Y esto nos gusta más con Roberto porque desaliento remite a aliento, que es un concepto vital, un concepto de vitalidad. ¿Cuántas veces escuchamos esta necesidad de salir a respirar? Necesito salir a respirar, a cambiar de aire, ¿sí? Abrir la ventana, a sacar el aire que está viciado y a recuperar el aliento. Y también, en términos futboleros, es un mensaje de esperanza. Si nosotros hemos que aún en los momentos difíciles o con el partido perdido, siempre hay una hinchada que nos va a estar alentando. Con lo cual nos da una perspectiva esperanzadora, ¿sí? Respecto a esta vivencia de malestar. De que si tenemos ciertas condiciones, podemos salir adelante y volver a conectarnos personalmente con nuestro trabajo. Vamos a ver ahora, teóricamente un poquito, qué es el burnout. ¿Sí? El burnout, dijimos entonces, no es una enfermedad, sino que es un estado mental persistente, negativo, relacionado únicamente con el trabajo. ¿Sí? Si lo dejamos de estar, sí se puede llevar o desplazar a otros ámbitos de la vida, pero principalmente con el trabajo. Y esto hace que adopte unas actitudes disfuncionales, negativas en el trabajo. Y va a tener tres características, tres pilares del burnout. El primer pilar va a ser el agotamiento. Cuando nos referimos a agotamiento, nos referimos a este sentimiento de haber perdido las energías, físicamente, pero también emocionalmente. Uno dice, la verdad que hasta acá llegué, no puedo dar un paso más, no puedo, por más que quiera, no tengo la fuerza, la energía para dar un paso más, tanto emocional como físicamente. Otro pilar va a ser la despersonalización. ¿Qué significa la despersonalización? Significa el distanciamiento mental y emocional del trabajo. Vivo mi trabajo como algo ajeno, extraño a mí, no me comprometo para nada, no espero nada de mi trabajo, ¿sí? No forma parte de mí. Y también distanciamiento respecto a las personas con las cuales me relaciono en ocasiones de trabajo, alumnos, compañeros de trabajo, directivos, padres, etc. ¿Sí? Acá algo interesante. El malestar también puede confundirse con una situación de estrés. ¿Qué diferencia entre el síndrome del quemado y el estrés? Comparten el primer pilar, que es el agotamiento. Uno puede estar agotado porque está estresado o puede estar agotado porque tiene síndrome del quemado. En cambio, este pilar es propio del síndrome del quemado. En el estrés no se da. ¿Sí? Si yo tengo agotamiento, puedo estar estresado, pero después siento esta despersonalización, como que la verdad no me encuentro, no me interesa, no me comprometo, no porque moralmente hago la opción de no comprometerme, sino porque es una actitud defensiva que me ayuda a justamente evitar ciertas situaciones que me agotan. ¿Sí? Estamos hablando ya del síndrome del quemado. Y un pilar más, que va a ser el de la baja realización personal. No sé si conocen este personaje de Los Simpsons, Edna Krabappel, es la maestra de Bart Simpson, ¿sí? Y justamente lo que caracteriza a Edna Krabappel, podría también ser ejemplo de personalización, es esta baja expectativa respecto a la función de ella. Realmente no le aporta nada a su desarrollo como persona, ¿sí? Ha llegado a una meseta, ¿sí? Donde ha comenzado con una vocación, con una ilusión, pero en algún momento esa ilusión se convirtió en cenizas, ¿sí? Y ya prácticamente no tiene nada para aportar a la educación y ella piensa que la educación no tiene nada para aportarla a ella. ¿Sí? Este sentimiento de baja realización personal que hace que uno se sienta en el lugar equivocado. Este sentimiento de inadecuación que manifestábamos al principio. ¿Sí? Bien, ahora, este síndrome del burnout, hacia el quemado, hay distintas fases, ¿sí? No surge de la nada. Vamos a ver cuáles son estas fases hacia el síndrome del quemado. Una primera fase es la que corresponde a la ilusión, que se caracteriza por el entusiasmo. Uno comienza a trabajar
o cambia de lugar de trabajo y siempre tiene expectativas, tiene ilusiones y arranca con un entusiasmo interno. ¿Qué pasa? Con el tiempo comienza a darse cuenta que no todo era como esperaba y surge la desilusión, que sería una segunda fase. Ahora acá se abren dos caminos. Yo ante la desilusión puedo, por un lado, plantear un objetivo más realista, ¿sí? Más proporcional, más objetivo, justamente valga la redundancia, con la realidad de mi lugar de trabajo. ¿Sí? Esto sería una respuesta adaptativa. Pero por otro lado, en caso contrario, puedo sentir muchísima impaciencia. Esta impaciencia, si se mantiene en el tiempo, me puede llevar a la tercera fase o al tercer nivel, que es la frustración. Esta frustración va a estar caracterizada por la irritabilidad. Ya estoy irritable, estoy así que no me digan nada, ni directivos, ni preceptores, ni docentes, compañeros, ni alumnos, ni padres, no quiero saber nada. Guarda lo que me van a decir. ¿Sí? El ejemplo de Noelia, que veíamos recién. ¿Sí? Irritable. La persona que está frustrada está irritable. ¿Sí? Podemos llegar un paso más arriba, ya un paso bastante complejo, incluso acá sí se puede confundir con una patología, que es el cuadro depresivo, que es la desesperación. La desesperación muchas veces puede llevarnos al aislamiento y a la soledad. Este es un caso que en lo clínico, cuando uno charla con la persona que sufre del síndrome de burnout, tiene que estar muy atento porque le permite diferenciar si es síndrome del quemado o si es un cuadro depresivo. ¿Sí? Bien, vimos la parte teórica, vamos a la parte práctica. ¿Sí? Les tengo que decir que van a tener que sacar una hoja y algo para anotar. Mientras saquen una hoja, los del fondo también, no me hagan cara que los veo. Bueno, mientras saquen una hoja, les voy contando que lo que vamos a hacer ahora es un momento de autoevaluación. ¿Sí? Vamos a hacer un experimento. La verdad que nunca administré este cuestionario con tantas personas. Vamos a ver si sale. Vamos a tomarlo nuestro tiempo. ¿Sí? Es un cuestionario elaborado por una psicóloga norteamericana, Christina Maslach, que es especialista en el síndrome del burnout, que consta de 22 ítems. Cada ítem refiere a una expresión, a un sentimiento, a un pensamiento, ¿sí? Y a cada uno de esos pensamientos uno los va a puntuar. Los va a puntuar según la frecuencia con que coincide o aparece ese pensamiento, ese sentimiento, ¿sí? La frecuencia las voy a mostrar recién, pero la voy a mostrar dentro de un rato, pero para adelantar, tienen que ver con una vez al año, una vez al mes, una vez por semana, todos los días, ¿sí? Bien. Generalmente tarda entre 15 y 20 minutos. Vamos a ver si podemos lograrlo en esta ocasión. No hay problema si no cumplimos con ese estándar. Lo que sí es importante es que la respuesta no tiene que ser muy meditada. ¿Sí? Tiene que ser espontánea. Lo primero que me surge. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Perdón. Antes del ejemplo, a ver. Le voy a pedir que tomen nota. Ahora sí. ¿Están preparados ya para tomar nota? Fantástico. Esta es la frecuencia. ¿Se ve de atrás? ¿Sí? Tímidamente. Allá me levantan la mano si no me gusta. La frecuencia 0, perdón, el puntaje 0 implica la frecuencia nunca. El puntaje 1, la frecuencia pocas veces al año o menos. El puntaje 2, la frecuencia una vez al mes o menos. Ya se van imaginando, me parece que uno lo viste porque se están riendo. El puntaje número 3, la frecuencia unas pocas veces al mes o menos. El puntaje 4, una vez a la semana. Acá ya se pone más complicada la cosa. Una vez a la semana. El puntaje 5, algunas veces a la semana. Y el puntaje 6, todos los días. Seriamente comprometido.
Entonces, del 0 al 6 se establece el grado de frecuencia con que uno puede tener estos sentimientos, estos pensamientos o estas expresiones que vamos a mostrarles ahora. ¿Sí? Levanten la mano haciendo así, si terminaron de copiar. Excelente, muy bien, vamos más, seguimos adelante. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se animan? La primera sensación o percepción puede ser: me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. ¿Qué hago ahí? En la hoja de respuesta, que va a ser el cuaderno de ustedes, van a poner 1, que corresponde al ítem, y si realmente todos los días me siento así, pongo el 6. ¿Sí? 1, que es el número del ítem, y la puntuación que corresponde a la frecuencia. Si es todos los días, 6. Vamos a un segundo ejemplo. El segundo ítem sería: me siento cansado al final de la jornada de trabajo. ¿Qué pondría ahí en la hoja de respuesta? 2. Y si por ejemplo les digo una vez por mes, ¿qué número sería? 2. ¿Y una vez por semana? Bien, era una vez por semana, 4. Bien, 2 y 4. ¿Se entendía cómo sería entonces? Ponen el número del ítem y al lado la puntuación. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Arrancamos? Ansiedad. Bueno, vamos con las dos primeras, ¿sí? Vamos despacito igual. Si ustedes ven que voy muy rápido, me gritan. No hay problema, no me da sentir mal. Primer ítem: me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Acuérdense de responder espontáneamente, no es necesario pensarlo demasiado. Segundo ítem: me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Tercer ítem: me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. ¿Seguimos avanzando? ¿Sí? La 4. Comprendo fácilmente cómo se sienten mis alumnos. Comprendo fácilmente cómo se sienten mis alumnos. Creo que trato a algunos para los que trabajo como si fueran objetos impersonales. Es así. Creo que trato a algunos para los que trabajo como si fueran objetos impersonales. Vamos con el 6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. Seguimos adelante. 7. Trato muy eficazmente los problemas de las personas. Trato muy eficazmente los problemas de las personas.
¿Seguimos? Me siento quemado por mi trabajo. Directamente, esta fue directa. Me siento quemado por mi trabajo. Seguimos avanzando. La 9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión. Llegamos a la mitad, muy bien. Me preocupa que este trabajo me endurezca emocionalmente. Me preocupa que este trabajo me endurezca emocionalmente. Me siento muy activo. Me siento muy activo. La 13. Me siento frustrado en mi trabajo. Me siento frustrado en mi trabajo. ¿Seguimos adelante? ¿Sí? 14. Creo que estoy trabajando demasiado. Algunas mesas pican. Creo que estoy trabajando demasiado. El 15, la niña bonita. Realmente no me preocupa lo que le ocurra a mis alumnos o personas para las que trabajo. Realmente no me preocupa lo que le ocurra a mis alumnos o personas para las que trabajo. (16) Trabajar directamente con personas me produce estrés. Trabajar directamente con personas me produce estrés. Entramos en la recta final, 17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis alumnos. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis alumnos. (18) Me siento estimulado después de trabajar con mis alumnos. Me siento estimulado después de trabajar con mis alumnos. (19)
he conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. Me siento acabado. Me siento acabado. Vamos a las últimas dos. Los tengo que felicitar, vamos muy bien, muy bien. 21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. Vamos con la última. 22. Siento que los alumnos me culpan por alguno de sus problemas. Siento que los alumnos, podríamos agregar también barra padres, adaptación, Cristina Magna, perdón. Siento que los alumnos barra padres me culpan por alguno de sus problemas. ¿Lo tenemos? Felicitaciones, un fuerte aplauso para todos, muy bien, que sean mejores. Merecido el aplauso. Bien, vamos a ver los resultados. ¿Se animan? Van a tener que hacer cuentas. Lamento informarles. Van a tener que sumar las puntuaciones según la categoría. Lo que voy a proyectar acá van a ser las categorías y los números que corresponden a cada categoría. ¿Sí? Agotamiento. Es el ítem 1, el 2, el 3, el 6, el 8, el 13, el 14, el 16 y el 20. ¿Lo ven de lejos los números? Los dicto, si no, no hay problema. ¿Se ven? ¿Sí? Están copiando yo. Bien. Tendrían que sumar entonces los puntajes que atribuyeron a esos ítems. Vamos a darle un tiempito si pueden sumar. Pueden usar calculador y celular. La segunda categoría es despersonalización y los ítems son 5, 10, 11, 15 y 22. Sumamos entonces los puntajes que atribuimos a esos ítems. Bien, último paso que hacemos todos juntos. ¿Estamos todos en el mismo lugar? ¿Sí? La última categoría entonces es realización personal. Ítem 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Realización personal 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Bueno, mientras algunos terminan de hacer las cuentas, le informo que este ejercicio, esta autoevaluación nos permite reconocernos en qué situación estamos en relación al síndrome del quemado. ¿Sí? Si estamos lejos, estamos cerca. ¿Sí? Bien, para tomar registro de nuestra realidad, de nuestro momento profesional. Vamos a ver cómo se leen estos números, porque hasta ahora son números, ¿sí? Vamos a interpretarlos. Entonces, vamos a encontrar que para agotamiento el puntaje máximo es 54. ¿Sí? Es el puntaje máximo. Algunos festejan. Para despersonalización, el puntaje máximo va a ser 30. Y para realización personal, el puntaje máximo va a ser 48. ¿Sí? Eso es lo máximo.
puesto 6 a todo, hubiesen obtenido esa puntaje, ¿sí? Pero veamos ahora. Veamos esta tablita. Primero vertical, la de luz verde, que significa que estoy bastante lejos de sufrir el síndrome del quemado. Si en agotamiento obtuve menos de 18, en despersonalización menos de 5 y en realización personal más de 40, estoy en un momento óptimo de mi vida profesional. Ahora, si en agotamiento obtuve más de 27 puntos, en despersonalización más de 10 y en realización personal menos de 33, estoy en riesgo. ¿Sí? Hay que hacerlo en diciembre. Bueno, hay un estudio hecho en España, la Comunidad Valenciana, donde hicieron un estudio semejante a comienzo de año y a fin de año. ¿Sí? Y se descubrieron que a pesar de que generalmente uno llega más agotado, obviamente a fin de año, no sentían estos síntomas del quemado si mediaban algunas condiciones. Por ejemplo, el apoyo entre compañeros, ¿sí? El apoyo con los directivos, ¿sí? Contar con recursos y herramientas para trabajar en el aula. Un estudio muy interesante hecho en el 2005 por la Comunidad de Valencia. Si lo quieren buscar, es Burnout en Docentes, Comunidad Valenciana 2005. Muy interesante. Bien. Algunos puede ser que esté en el medio y puede responder a varios factores, ¿sí? No hay que asustarse. Muy bien, ahora que nos reconocimos en algún punto, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las estrategias para revertir la situación o para prevenir el síndrome del quemado. Vamos a ver estrategias personales, estrategias grupales y estrategias institucionales. Dentro de las personales hay un montón, pero vamos a tomar dos, que toma el doctor Roberto Almada, que son el diálogo interno y la personalización. Dentro de las grupales vamos a ver dos también, actividades recreativas y actividades asociadas a la tarea. Institucional vamos a ver una, que es la del liderazgo responsable. Vamos a la primera entonces, estrategias personales, diálogo interno. El doctor Roberto Almada, cuando habla de este punto, habla de cuidar el jardín interior. ¿Sí? El jardín interior es el jardín de los pensamientos y de las emociones. ¿Sí? Es decir, es un proceso, un crecimiento en la capacidad de introspección que me permite a mí reconocer qué cosas, qué pensamientos tengo y qué emociones tengo. Muchas veces todo uno lo puede hacer solo, pero otras veces necesita del acompañamiento de otro, puede ser profesional o de otra persona llegada. ¿Por qué es importante esto? Porque ante un evento cualquiera, el pensamiento va a funcionar como moderador. Si el pensamiento es inapropiado, puede generar una emoción inapropiada. Si el pensamiento es apropiado, puede generar una emoción apropiada. ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos inapropiados? ¿Cuáles son los pensamientos apropiados? Vamos a hablar de dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento que es el pensamiento mecánico o pensamiento automático. Se caracteriza por ser un pensamiento involuntario, surge, sin que uno tenga control de eso. ¿Sí? Pero es un pensamiento que no se basa en algo racional o en algo objetivo, sino que más bien es un prejuicio, un presupuesto. ¿Sí? Es una creencia irracional, llaman algunos psicólogos, ¿sí? Creencias irracionales. Y otro pensamiento, que es el pensamiento reflexivo. Acá ya sí hay una confrontación con la realidad, ¿sí? Hay un pensamiento mucho más objetivo. El automático es muy extremista, es blanco o es negro, es bueno o es malo, no hay grises. En cambio, el reflexivo sí, porque contempla muchas variables y muchos factores. En cambio, el automático es monocausal. Esta consecuencia es por esta causa. Y punto. Y no hay manera de refutarlo. Mientras que el reflexivo, por medio de la
confrontación con la realidad, uno puede decir, bueno, quizás no era tan así como yo lo pensaba. ¿Sí? El diálogo interior me tiene que llevar a pasar del pensamiento automático al pensamiento reflexivo. Ejemplos de pensamientos automáticos docentes. Es decir, aquellos que se vuelven contra uno. ¿Sí? Debo conocerlo todo. ¿Sí? Esa es una creencia irracional. ¿Por qué? Porque no es proporcional a la realidad. ¿Sí? Este debo, primero, que se me presente como una exigencia y no como una posibilidad. Ya es sumamente demandante, sumamente angustiante si no lo logro. ¿Sí? Y el todo, a veces no se trata de conocer todo, sino que se ha de tener en cuenta las herramientas y los instrumentos necesarios para solucionar los problemas que se generan en la materia. ¿Sí? Este conocerlo todo en realidad responde a un ideal enciclopedista. ¿Sí? Que uno debería conocer de todas las áreas, pero hoy en día prácticamente es imposible. Entonces no se trata de generar una expectativa inadecuada que nos lleve a valorarnos después como una persona incompetente, porque si no conozco todo soy un incompetente, y a generar un malestar. ¿Sí? Otro pensamiento inapropiado sería: todos mis alumnos deben interesarse por lo que enseño. ¿Sí? Esta creencia de que el otro tiene que ser conmigo siempre considerado, respetuoso y justo, ¿sí? Es una creencia que no siempre corresponde con la realidad. Y menos esto de que deben, ¿sí? De que el otro tiene la exigencia de ser así. El otro puede ser conmigo respetuoso, justo y considerado, pero puede no serlo. Como en el caso del taller de recién que estuvo en este lugar, cuando vemos una película que es Lección de Honor, ¿sí? Este docente que impartía una clase de historia, pero también enseñaba valores y principios. Y veía que no todos los alumnos adquirían esos valores o principios o optaban por vivir de esa forma. ¿Sí? No siempre el otro va a responder como yo quisiera. ¿Sí? O al menos todos no van a responder como yo quisiera. Otra creencia es: un profesor competente debe tener la respuesta para los problemas de sus alumnos. ¿Qué es lo irracional acá? Primero el debe. Otra vez, vivirlo como una exigencia. Un profesor competente puede tener la respuesta. ¿Sí? Otra cosa es que hay problemas de los alumnos que escapan completamente a nuestras competencias. Entonces, medir la competencia de un profesor por los problemas de los alumnos, salvo que el problema sea pedagógico, ¿sí? Es muy injusto. ¿Sí? Lo más triste es que estas creencias son las del propio docente, no es que el otro se la marca. Si uno se valora con este parámetro, siempre va a salir perdiendo. Otro ejemplo: debo ser estricto para ser un profesor respetado. ¿Sí? Como si la única causa del respeto es el ser estricto. ¿Sí? La única posibilidad de generar respeto en el otro es mediante esta actitud. ¿Sí? No necesariamente. ¿Sí? Bien, veamos ahora las emociones. ¿Se animan? Dijimos que teníamos emociones inapropiadas y emociones apropiadas. Les muestro la primera. Estas imágenes representan la ansiedad. La ansiedad. Que levante la mano quien dice que es una emoción inapropiada. Que levante la mano quien dice que es una emoción apropiada. Hay algunos que no levantan la mano. Bueno, la duda. La ansiedad en realidad es una emoción apropiada. De hecho, es una emoción básica. ¿Sí? ¿Cuál sería la emoción inapropiada? La desesperación, el pánico. El pánico es un trastorno de la ansiedad. Pero la ansiedad en sí misma es una emoción básica, una emoción positiva, si se quiere. El pánico es una emoción inapropiada porque no me permite adaptarme sanamente a las circunstancias. ¿Sí? La ansiedad sí me permite adaptarme. Con esa ansiedad se descontrola, aparece el pánico o el trastorno de ansiedad. Otra emoción, ahí estaba el que me apropiado. Otra emoción apropiada es la tristeza. ¿Sí? La tristeza es una emoción apropiada. No hay que tenerle miedo a estar triste. ¿Sí? Algunos chicos del colegio te dicen: profe, está depresiva. No, no está depresiva, está triste. Guarda con las palabras que utilizamos. Hoy se utiliza mucho: ah, claro, si es un bipolar. Un bipolar.
¿Sí? Está cambiando de carácter, está atravesando un mal día. Guarda con las palabras que utilizamos, que hacemos media culpa a la gente de salud, sobre todo los psicólogos y los psiquiatras, que muchas veces en los medios difundimos indiscriminadamente conceptos y patologías, y todos somos muy hábiles en etiquetar, ¿sí? Grandes y chicos. Entonces hay que tener cuidado con las palabras porque puede generar la creencia de que realmente padezca una patología. La depresión no es un sentimiento, es una patología. La bipolaridad no es un sentimiento, es una patología. ¿Sí? La tristeza tampoco no es una patología, es una emoción, es un sentimiento positivo. Lo que sí es una patología en todo caso es la desolación, la melancolía, ¿sí? Cuando esa tristeza se me va de control, ¿sí? Y puede configurar un cuadro depresivo. Otra emoción positiva es el enojo, el enfado. El enojo es una emoción positiva. ¿Cuándo se convierte en una emoción negativa? Recuerden, cuando pierdo el control, ¿sí? La ira es una emoción negativa, una emoción inapropiada, ¿sí? De esta manera, mediante el diálogo interno y la introspección, uno va reconociendo qué pensamientos tiene que ayudan, que son saludables, qué emociones tienen que ayudan y que son saludables. Si uno no logra controlar estas cuestiones, porque no es la obligación de que cada uno tiene que descubrirlo y controlarlo, siempre tiene la posibilidad de pedir ayuda a otros. Esto es fundamental. Para ser un experto en el diálogo interno tengo que dejar conducirme a veces por otro. ¿Sí? Es la personalización. ¿Sí? Acá vamos a tomar al creador de la logoterapia, Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que comentaba justamente que lo que le llamaba la atención a él, que muchas veces se encontraba con los pacientes o ex pacientes en la calle, y lo que se acordaban de él, lo que lo agradecían, eran gestos que no tenían que ver con lo técnico, con lo profesional, sino con lo humano. ¿Sí? Cómo me miró, cómo me dio la mano, cómo me abrazó, cómo me escuchó, cómo me aconsejó. ¿Sí? No hacían referencia a su conocimiento científico, sino los gestos fraternos o los gestos humanos. ¿Sí? Viktor Frankl dice que cada vez que uno deposita algo personal, algo humano en su tarea, hace que trascienda lo meramente profesional. Y eso él llamó el sentido del trabajo. La persona que encontró el sentido de su trabajo, ¿sí? Va a tener menos posibilidades de sufrir el síndrome del quemado. ¿Sí? Roberto Almada habla de el plus personal, dar el plus, el toque personal, ¿sí? Lo que hace que quizás muchos acá compartamos la misma función, ¿sí? Es decir, hacemos lo mismo, pero lo hacemos de distinta manera. Y en eso hacerlo de distinto está puesto mi persona. No lo hago como un robot, no lo hago como una máquina. Pongo mi persona en eso y por lo tanto mi trabajo se hace de manera irrepetible y única. Por más que sea la misma materia, el mismo tema que esté dando mi compañera en el salón de frente. ¿Sí? Algunas preguntas que nos van a ayudar a personalizar nuestro trabajo o a encontrarle sentido a nuestro trabajo. Una que parece muy obvia, pero que nunca está de más repetirla y repensarla. ¿Por qué soy docente? Pueden anotar, no es necesario que la respondan ahora, pero las pueden anotar para reflexionar las respuestas. ¿Por qué soy docente? Uno podría agregar, ¿por qué soy docente aún hoy? ¿Sí? Un segundo nivel de profundidad sería, ¿para qué soy docente? ¿Por qué soy docente? Quizás me recuerda a mi elección vocacional. ¿Sí? Tengo una madre que fue docente, me encantó la experiencia que tuve con tal profesor. ¿Sí? El para qué ya puede tener más que ver, ¿sí? Con una cuestión de sentido. Casi ya va colándose el sentido del trabajo. Pero la tercera, que para mí es más importante y yo los invito a hacérsela cada vez que van a ingresar al colegio o al salón, según la función que tengan en la escuela, es ¿para quién soy docente? ¿Para quién soy docente? Ya no es un qué, es un quién. ¿Sí? Esto de destinarlo, de ver a otro, de ver que mi función tiene que ver con otro, me ayuda a personalizar la tarea, a encontrarle un sentido a lo que hago y por lo tanto a disminuir las probabilidades de sufrir el síndrome del quemado. ¿Sí? Yo invito a Beto porque quizá uno termina una clase en un curso, tiene que repetir la misma clase en otro curso
pero en el otro curso tengo personas distintas. Entonces preguntarme para quién ahora voy a dar clase, ¿sí? Me ayuda quizás a dar una clase completamente otra. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a las estrategias grupales. La primera eran las actividades recreativas, ¿sí? Y acá les cuento una experiencia de unos profesores, unos docentes, colegas de nivel secundario que tienen que dar clases en una institución los viernes por la tarde, ¿sí? Entonces se propusieron para el momento del segundo recreo en la sala de profesores cumplir con una consigna que anotaban el lunes anterior en el pizarrón. Se ponían de acuerdo, en realidad cada uno proponía algo y se elegía una consigna para ese viernes. Por ejemplo, quiero ser vestidos todos de un mismo color. Esto fue muy gracioso cuando los alumnos vieron que los profesores vieron todos del mismo color y no entendían nada. Bueno, esa había sido una consigna. Otra, llevar algún elemento o un juego de la infancia, ¿sí? Que hasta los profesores le prestamos gentilmente las fotos, por eso las puedo reproducir. Y otra consigna, fue la de llevar una foto que tuviera que ver con su experiencia en la escuela cuando eran alumnos. Ya tenemos una profesora que mostró su foto. Esto lo mantuvieron durante todo el año, religiosamente, ¿sí? Le ayudó a distenderse, a esperar que sea viernes, no solo porque terminaban las clases, sino justamente para tener este momento de encuentro. Crearon un grupo de Facebook, también lo iban subiendo las fotos, y finalmente en esta consigna se sacaron unas fotos, una de ellas es esta, también en color sepia, o color blanco y negro, rememorando aquellas fotos de la infancia de la educación. Otro momento recreativo es el de la experiencia de unos preceptores en otro colegio que tiene una característica. La infraestructura del colegio hace que la disposición de los cursos esté muy dispersa y los preceptores se encuentren aislados. Cada preceptor tiene un salón donde trabaja y están separados, lo cual tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces ellos propusieron que después del primer recreo, cuando los alumnos ya volvían al salón y eran recibidos por los docentes, se tomaban 20 minutos de desayuno compartido. ¿Sí? A veces se convertía incluso en un desayuno de trabajo, ¿sí? Para aclarar conceptos, definir criterios en común y demás. Pero generalmente era un lugar de encuentro, porque ellos si no, durante el día no se encontraban. ¿Sí? Entonces hacían este desayuno compartido. Hay otras experiencias también lúdicas, como por ejemplo jugar preguntados, ¿sí? Donde los profesores por distintas áreas iban eligiendo una consigna, daban 4 opciones y los otros profesores tenían que elegir la opción correcta, lo cual permitía reconocer qué materia daba ese profesor, de qué nivel y demás. ¿Sí? Y otras miles de experiencias que son muy interesantes para hacer desde lo recreativo. Veamos ahora las estrategias grupales, pero asociadas a la tarea. Una de ellas es la capacitación, los talleres, ¿sí? Los espacios de formación, que pueden ser brindados por alguien externo a la institución o por miembros de la misma institución, incluso docentes, colegas, que hayan hecho algún curso, que se hayan capacitado en algo que resulte importante para el resto. Esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque uno generalmente, en esta idea de que debo conocerlo todo, la derivación actual sería debo capacitarme en todo. Entonces es cuestión de sumar títulos, sumar diplomas, sumar certificados. Si bien ministerialmente eso se premia con un puntaje para el escalafón, ¿sí? Genera esta noción de carrera individual de la docencia. Y nosotros estamos convencidos con Roberto que si nosotros tenemos que ver qué talentos hay en una comunidad docente, quizás todos los talentos, o todas las capacidades, o todos los conocimientos, no lo vamos a encontrar en un docente, pero sí lo vamos a encontrar en el grupo de docentes. Entonces quizás a mí me gustaría hacer una capacitación en neurociencias, pero la verdad que no tengo ni plata, o no tengo tiempo, o no puedo, por diversas razones. Sin embargo, sé que mi compañero lo hizo, le puedo proponer a él. O yo hice un curso sobre estrategias didácticas, ¿por qué no proponerlo yo? ¿Sí? La docencia, el mayor riesgo que corre es convertirse en una profesión solitaria. ¿Sí? Y recuerden que lo solitario, el aislamiento, no son buenas manifestaciones y pueden llevar a reacciones que no tienen que ver con la salud precisamente. ¿Sí? Entonces,
Reconocer la docencia como una profesión comunitaria es fundamental, más cuando hay tantas demandas. Yo no tengo por qué solo responder a las demandas, cuando tengo los talentos dispersos y presentes en la comunidad. Otro tipo de trabajo asociado a la tarea es lo que ustedes ya conocen, calculo que algunos lo escucharán en la práctica, que es el trabajo por área, ¿sí? Por área, por nivel, ¿sí? Que permite resolver cuestiones puntuales que tienen que ver con la labor de cada uno. Otra iniciativa, esta es muy interesante, es la de la lluvia de ideas para resolver problemas. Hubo un grupo de docentes en un colegio primario aprovechaban el pizarrón de la sala de profesores y dejaban anotada una consigna, un problema, una inquietud que tenían en relación a su tarea docente, a su labor docente. Y la dejaban toda la semana. Durante esa semana, de manera anónima, ¿sí? No decían quién lo había puesto. Durante toda esa semana, cualquier persona que ingresaba al salón podía escribir alguna idea que se le ocurría en relación a esa consigna, a esa problemática, a esa pregunta, a esa inquietud. ¿Sí? Cualquier cosa, alguna idea, alguna experiencia que haya tenido, algo que le haya servido a él o a ella. Sí, de tal manera que cuando llegaba el viernes, esa persona se encontraba en el pizarrón con múltiples ideas. Algunas se podrían incluso mezclar, ¿sí? Esa se sintetizaba y salía como una nueva, ¿sí? Pero era una manera creativa de aportar a la cooperación y a resolver problemas todos juntos. Cuestiones que tienen que ver con la tarea propia cotidiana del docente. Y por último, vamos a ver las estrategias institucionales. Si bien también hay varias, con Roberto nos paramos en una de ellas, que es el liderazgo responsable o liderazgo positivo. ¿Sí? La capacidad de liderazgo puede estar presente tanto en quien ejerce una función de liderazgo formal, como puede ser un directivo, o quien no ejerce una función formal, pero espontáneamente tiene esa capacidad de ser líder. Ahora, ¿cuál es la característica del líder responsable o líder positivo? Es aquel que va a tener la capacidad de poner en comunión a los miembros de la comunidad docente. Es decir, en crear puentes entre los docentes, en crear diálogo, comunicación positiva entre los docentes, en crear armonía entre los docentes. ¿Sí? Es aquel que tiene la sensibilidad para descubrir, mirar, descubrir y asombrarse. Y aquel que tiene la capacidad de poner en juego, ¿sí? Poner en común o hacer poner en común a los otros. Muchas veces el líder positivo no se nota porque deja el lugar para que otro se manifieste. El líder positivo es aquel que sabe dar un paso al costado o deja el lugar para que el otro manifieste su don, su talento, su conocimiento. ¿Sí? Lo voy a hacer un ejercicio, a ver si tenemos tiempo. Ya les digo. Repetimos la consigna. Entonces, el primer punto es hacer una lista vertical con los nombres de los compañeros de trabajo. Cuando lo tengamos, nos hacen una buena seña. Para acomodarte más. Bien, y ahora viene el desafío. ¿Sí? Al lado de cada nombre, voy a tener que pensar y escribir algún talento, algún conocimiento que tenga esa persona. Puede ser un conocimiento que tiene que ver con la profesión docente, o puede ser un conocimiento que tenga que ver con un hobby, con un interés personal del compañero. ¿Sí? Algún talento o algún conocimiento, alguna competencia, alguna habilidad que yo conozca que tenga esa persona, a ver si realmente conozco a mis compañeros. Es un ejercicio, la primera vez puede fallar, no hay problema. Un poco la idea de este momento justamente es, si bien ahora no pueden completarlo, es generarle la inquietud, de decir, justamente ahora vuelvo a mi colegio, vuelvo a mi lugar de trabajo
y quizás puedo ver con otros ojos a mis compañeros y descubrir cosas que hasta ese entonces no había descubierto. ¿Sí? Un tercer paso, se los dejo ya como tarea, ¿sí? Va a ser pensar cómo puedo poner en relación esos talentos y esos conocimientos. ¿Cómo puedo lograr que esa persona done esos talentos y conocimientos con otro, se asocie con otro, no necesariamente conmigo? ¿Sí? Este es el trabajo característico de un líder responsable y un líder positivo, sea directivo, sea docente, sea preceptor. No se trata de aquella persona que siempre cae bien a todo el mundo, de simpático, de buena onda, ¿sí? No se trata de eso, se trata de ir más allá de eso, algo más profundo, a generar relaciones más profundas. Repito, no todos tienen la capacidad de líder responsable, ¿sí? No es que todos tenemos que tener todas las competencias, recuerden, si no nos estaríamos contradiciendo. Se trata de estar atentos y ayudar en todo caso a aquella persona que sí tiene esa competencia, ¿sí? Eso serían entonces algunas de las estrategias alternativas para contrarrestar o para prevenir el desgaste docente, ¿sí? Por ahora nada más, les agradezco muchísimo. Por cualquier inquietud, comentario, devolución que quieran hacer o quieran compartir alguna experiencia para circularla, les dejo mi mail, ¿sí? gabrielpezón@gmail.com. Muchísimas gracias.